Y el tema de esta noche es: ¿quién lo amarra? O lo diríamos de otra manera: ¿qué lo detiene? Y vamos a leer un verso en Oseas capítulo 11, verso 4. Leo la versión Reina Valera contemporánea y dice: yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Gloria al Señor. En este pasaje vemos cómo el Señor, para atraer a Israel, tuvo que amarrarlos. Pero los amarró con cuerdas de amor. ¿En qué condición estaba Israel? Era esclavo. Estaba alejado de Dios. Estaba hambriento. Esa era la condición. Y Dios los vio y tuvo compasión de ellos, como la ha tenido también de cada uno de nosotros. Pero note lo que dice el verso: con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. La Biblia de las Américas dice con lazos de amor. La que leímos es cuerdas de amor. Así los atrajo. Y así también lo atrajo a usted, hermano, y a usted, hermana, a todos. Es decir, que el amor de Dios nos une, nos tiene amarrados, atados los unos a los otros. Eso nos lleva a pensar qué tipo de lazo o qué tipo de cuerda es con la que estamos nosotros ligados. Porque déjeme decirle que aparte de que Dios nos haya traído con lazos de amor, cada uno de nosotros voluntariamente nos hemos atado o nos hemos dejado atar con otra clase de cuerdas. Y debemos saber realmente si estamos bendecidos o hay que cambiar el lazo. Gloria a Dios. ¿Con qué lazo está amarrado, hermano? Pregúntele al que está a su lado: ¿con qué lazo estás amarrado? Porque podemos estar ligados no solamente al Señor. Pudiera ser que cada uno estemos ligados a otras cosas o personas. Pudiera ser que estemos atados al trabajo, al negocio, a la familia, etcétera. ¿Ha pensado alguna vez o se ha hecho la pregunta: ¿qué es lo que me ata? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo servir al Señor como Él quiere? Si estas son sus inquietudes, hoy vamos a considerar qué es lo que está pasando. Veremos algunos lazos y la palabra nos los menciona, y las consecuencias de estar atados a ellos. Las citas que aparezcan en las pantallas, anótelas, estúdielas en casa. Pero como mi recomendación siempre es que no lea solamente los versos que le doy, sino que lea antes y después 1 o 2 capítulos, para comprender mejor lo que la palabra, lo que Dios quiere decirle a su corazón. En primer lugar, vamos a ver cómo son los lazos de Dalila
¿Cuántos se acuerdan de Dalila? Ese lazo llevó al fracaso a un hombre, a un ungido de Dios. Jueces 16:12, según la Biblia de las Américas, dice: Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Desde el capítulo 13 al 16 de este libro, usted puede encontrar la historia de Sansón, un hombre que tenía un llamado especial de Dios, un hombre a quien Dios había elegido para salvar al pueblo de Israel, un hombre que reposaba sobre él una unción que nadie tenía en ese entonces. Reposaba en él el Espíritu Santo cuando Dios quería que él hiciera alguna obra, algún trabajo. Hay un dicho por ahí que dice: en cojera de perros y lágrimas de mujer no hay que creer. Y eso pasó con Sansón. Creyó que el llanto de Dalila era sincero. Ella lloraba y le decía: tú no me amas, me estás mintiendo. Si me amaras ya me hubieras descubierto cuál es tu secreto. Y fue reducido a una angustia mortal que terminó descubriendo el secreto que había entre Dios y él. Dígale al que está a su lado: no descubras tu secreto. Y eso ha pasado con algunos que tenían un llamado especial. Fueron grandes hombres a quienes Dios usó haciendo milagros, dando la palabra y muchas cosas más. Pero también algunos de ellos fueron reducidos a tal grado que descubrieron el secreto que había en ellos y terminaron mal, como Sansón. ¿Qué edad tendría Sansón cuando Dalila se enamoró de él? Quizá 25 años, quizá 30 años, porque Sansón estaba en lo mejor de su vida, fuerte, robusto. Era el campeón de ese entonces. No había quien lo derrotara. Pero este tipo de lazos ha hecho fracasar a muchos porque han sido ligados con engaño. Piense usted por un momento cómo era Sansón o cómo se veía Sansón. ¿Qué atrajo a Dalila para enamorarse de él? Esta noche le pregunto a usted, hermana, señorita especialmente, ¿se hubiera enamorado usted de Sansón? ¿Qué piensa? Quizá alguien diría: con Sansón a mi lado nadie me puede hacer daño. Con Sansón a mi lado estoy segura. Pero recordemos, Sansón tenía una fuerza física extraordinaria. Pero había un pacto. Había algo que Dios había pedido antes de que él naciera. Recordemos que los padres de Sansón ya eran personas avanzadas de edad y la que fue su madre era estéril. No podía tener hijos. Pero no cabe duda que Dios oyó el clamor, la angustia
el llanto, la petición de aquella mujer y le concedió su petición. Pero le advirtió, este hijo que nacerá será llamado Sansón. Mire que Dios hasta nombre nos pone a cada uno de nosotros. Yo no sé qué nombre le ha puesto Dios a usted, pero Él tiene un nombre específico. Le puso nombre a Sansón y le dijo que sería nazareo, o sea, apartado para Dios desde antes de nacer. A él no se le permitía cortarse el cabello y la barba. Imagínense entonces a Sansón, una barba de 35 años, un cabello de 35 años, ¿cómo lucía? Porque jamás se había cortado el cabello. Además, usaba una túnica de piel de camello. No vestía ni siquiera como los que vestían en ese entonces. Definitivamente que era un hombre poco atractivo físicamente. Entonces nos preguntamos, ¿qué pudo ver Dalila en Sansón? Considero que esta mujer filistea estaba cometiendo un gran error. O estaba ciega o estaba cegada por el amor. Como sucede hoy en día, muchas señoritas, muchos jovencitos cegados por el amor, dan pasos antes del tiempo. Y cuando llegan a abrir los ojos, se dan cuenta que van por un mal camino. Y ese error lo cometen muchas mujeres y muchos hombres. Pues Dalila se cautivó por la fuerza, una fuerza sobrenatural que este hombre tenía. Se enamoró, en otras palabras, del don que tenía, no de él. Se enamoró de su fuerza. Ella lo quería amarrar, no por atracción física, sino por los dones maravillosos que Dios le había dado. Notemos cómo esta mujer quería mantener a su hombre ligado a ella, amarrado a ella. ¿Cómo lo quería atar Dalila? Dice la palabra que lo ataron con mimbres verdes y él los rompió. Antiguamente, digo antiguamente porque ahora ya no se ven, se hacían muebles de mimbre, no sé si algunos los conocieron. Se hacían adornos y muchas otras cosas más del mimbre, pero con eso ataron a Sansón. Algunos fueron engañados con regalos, fueron convencidos hasta que al fin descubrieron el secreto. ¿Con qué más ataron a Sansón? Dice la palabra que con cuerdas nuevas. Lo ataron también, él le dijo que hicieran unas trenzas de su cabello y que lo amarraran y que entonces perdía su fuerza. Pero no sucedió así. Dice la palabra que cuando los filisteos llegaron, él se levantó, rompió las cuerdas, arrancó la estaca con que lo habían clavado a la tierra y se fue. Y Dalila seguía llorando, pidiéndole, descúbreme cuál es tu secreto. Tú no me amas, tú no me quieres. Y lo llevó a tal angustia que Sansón no tuvo más que decir cuál era su secreto. Algunos hoy en día los tienen atados del cabello y no se han dado cuenta. Han creído que todo lo que están haciendo por ellos es porque los aman. Pero no es así. Dígale al que está a su lado, especialmente si es un joven o una señorita, que no te tomen del cabello, que no te tomen el pelo, dígale en otras palabras.
cuídate de Dalila o de Dalilo. Hoy en día hay muchas Dalilas disfrazadas de amor, disfrazadas de buenas obras, que andan detrás de los Sansones de hoy. ¿Cuántos Sansones hay en esta noche? Dalila tenía un fuerte interés en que Sansón se quedara con ella. ¿Por qué razón? Se enamoró de su don, de su fuerza, pero detrás de eso había otro propósito. Dalila quería que dos imperios se unieran, el de los filisteos con los israelitas, pero eso nunca habría de suceder, porque recordemos, los filisteos eran enemigos de Israel y por lo tanto eran enemigos de Dios. Sería un logro para ella, sería una nueva victoria, pero terminó en un fracaso, porque era yugo desigual. Cuidado con los yugos desiguales. ¿Y no es eso lo que sucede en nuestros tiempos? Señoritas que se enamoran de alguien que lleva una pistola en la cintura. Otras que se enamoran porque ven a su galán con el cuerpo lleno de tatuajes. Y todo eso las vislumbra. Se ven bonitos, adornados de colores en el cuerpo con tantos tatuajes que tienen. Pero no se enamoraron de la persona. Se enamoraron de lo que superficialmente llevaba a esa persona. Se sintieron al igual que Dalila, con este hombre a la par mía. Miren la pistolona que carga. ¿Quién me puede hacer daño? Estoy segura con él. Y así piensan muchas, pero el final es un rotundo fracaso. Hoy en día, muchas señoritas y aún mujeres mayores se enamoran de un siervo de Dios. Y alguien podría decir, qué bueno, pero aparentemente se ve bien. Se enamoran de él porque es muy usado por el Señor, predica muy bonito, sana a los enfermos, suceden milagros en su ministerio. Pero preguntémosle a esa mujer que se ha enamorado del siervo de Dios, ¿está siendo usada ella por Dios? ¿Predica ella igual que el siervo? ¿Suceden milagros a través de sus manos? Y muchas veces no es así. ¿Sanará a los enfermos? ¿Echará fuera a los demonios? ¿Predica con unción? Si está siendo usada de la misma manera, podríamos decir que es un yugo igual. Pero si viene tarde a los servicios, o a lo mejor ni viene, mire cuántas sillas hay vacías, no toma parte en las actividades de la iglesia, o ni siquiera le es fiel al Señor, entonces diremos que es un yugo desigual. El yugo desigual no es solamente que uno sea cristiano y el otro no. Hay muchos yugos desiguales. Y eso se ve en muchos lados. Y en algunas congregaciones disciplinan al joven o a la señorita que se ha enamorado de uno que no es convertido. Por eso los que se enamoran así resultan aceptando al Señor, pero por interés. Lo mismo sucede en otras áreas, no solamente en lo espiritual.
Sucede en lo intelectual, profesional, financiero. Hay yugos desiguales. El que se casa con alguien que solo estudió la primaria y él es un profesional, es un yugo desigual. Quien se casa con uno o una que tiene mucho dinero o se casa por interés, es un yugo desigual. Preguntémonos, ¿qué haría esta pareja con su pareja profesional si es invitada a tomar parte en un foro? Cuando le pidan su opinión, ¿qué va a contestar o qué va a decir? Quizá ni va a entender de qué están hablando. O el hijo de un adinerado que se casa con alguien que no tiene dinero, se casará pensando que ahora tiene mucho dinero, ¿no es cierto? Y a lo mejor aquel hijo ni ha recibido su herencia todavía. El dinero o la herencia sigue siendo del suegro, que no llegó a ser. O el que tiene buenas costumbres con el que no las tiene. Todo esto son yugos desiguales. La señorita hermosa que se casa con alguien que no está dotado de lo mismo. El error de Dalila fue creer amarrarse a alguien por el don. Ese lazo no se puede usar para formar un hogar, para formar una familia. Cuando alguien se enamora del don que otro tiene y no de la persona, esto traerá fracaso a la relación. Cuidado, joven, cuidado, señorita, pues si se está queriendo amarrar por las características y no por amor, tarde o temprano se romperá esa relación como le sucedió a Sansón. Si analizamos cómo terminó Sansón, usted que ha oído, ha leído ese pasaje, dice la palabra que cuando reveló su secreto, la fuerza se fue. Pero no tanto la fuerza, fue el Espíritu Santo que se alejó de Sansón. Porque dice la palabra que cuando Sansón iba a hacer algo, a pelear contra sus enemigos, el Espíritu de Dios venía sobre él y lo capacitaba con una fuerza extraordinaria, que en una oportunidad mató a 1000 hombres. ¿Puede imaginarse? Y al final Dalila lo dejó atribulado, ciego, perdió la visión. Sansón lo dejó ciego, lo dejó aguantando hambre y sed y moliendo en un molino para los filisteos. O alguien que se casa por la voz que tiene. Ay, cómo canta lindo. ¿Qué hará cuando esta persona esté afónica? O cuando ya haya perdido la voz. O por los ojos. ¿Cuántas mujeres se enamoran de los ojos de un hombre? Al paso de los años, esos ojos hermosos a lo mejor ya tienen cataratas. O por el hermoso cabello rubio y rizado. Con el tiempo quizás se quede calvo. Dígale al que está a su lado, detente un momento y abre bien los ojos. No sea que te enamores de alguien que no está a tu altura. ¿Qué nos dice Dios? Él nos dice, yo te amarré con lazos de amor. Los lazos de amor son los que perduran. ¿Qué pasará con los matrimonios que se realizan por el ministerio, por el don, por el talento o por dinero que la otra persona tenga? De seguro fracasarán, porque no son lazos fuertes, sólidos, ni válidos ante Dios.
Dalila solamente quería ser corona de un ungido de Dios. Veamos otro lazo, número 2. Lazos de Lea. ¿Cuántos recuerdan a Lea? Estos son los lazos familiares. Génesis 39, 33 al 34, usted lo puede leer en casa. Ahí vemos otro lazo, pero de igual manera no era un lazo sólido. Conocemos la historia de Jacob. Dice la palabra que por destinos que llegaron a sus vidas, él tuvo que salir de su casa huyendo de su hermano Esaú. Y fue a la casa de un tío de él, llamado Labán. Ahí dice la palabra que en cuanto él llegó, se enamoró de una de las hijas de Labán. Y tenían por ahí su amorío en secreto. Se enamoró de Raquel. Pero la costumbre de aquel entonces era que la menor no se podía casar antes que la mayor. Y la mayor era Lea. Y usted ahí va a encontrar el engaño que le hicieron a Jacob, que se casó y como se casaban con el rostro cubierto, él no supo quién estaba a su lado. Pero al día siguiente, cuando se levantaron y la vio a cara descubierta, dijo: ¿y qué pasó aquí? Esta no es mi esposa, esta no es la mujer con quien yo me casé. Y le va a reclamar al tío. Pero él le dice: nuestra costumbre es que la mayor debe casarse antes que la menor. Ya había trabajado 7 años por Raquel, supuestamente, pero le dieron a Lea. Trabajó otros 7 años para conseguir a Raquel como su esposa, porque a ella sí la amaba, pero a Lea no la amaba. A quien él amaba era a la segunda. Y aquí hay una situación. Lea dijo: le voy a dar hijos, así lo voy a tener conmigo. Ella tuvo 4 hijos, pero aún así Jacob seguía amando a Raquel. Así hay matrimonios hoy en día. Están con su actual pareja, pero recuerdan su primer amor. Cuando su actual pareja la abraza, ella lo abraza y suspira. Ay, pero suspira por el anterior. Eso le pasaba a Lea. Ella creyó que con darle hijos a Jacob lo iba a tener amarrado. No importa cuántos hijos tenga, el corazón de un hombre no se ata por los hijos. Mira al que está a su lado, si es mujer, dígale: no te embaraces antes de tiempo. Los hijos no van a retener a ese hombre que amas, según tú. Y si es hombre, dígale: no te apresures. Los hijos no son lazos para detener a nadie. Lea, aunque le dio hijos a Jacob, ella sabía que era aborrecida por Jacob, pues estaba consciente que Jacob amaba a la otra hermana. Lea utilizó los hijos como lazos. Pensaba que teniendo hijos lograría ligar a ese hombre. Le dio 4 hijos, pero seguía enamorado de Raquel. Por el otro lado, Raquel era estéril, no tenía hijos.
Eso nos muestra que cuando hay amor, no importa si hay hijos o no los hay, no importa si tiene mucho dinero o no lo tiene, no importa que sea una persona usada por Dios. Cuando es verdadero amor, el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, esos lazos no se pueden romper. No importan las circunstancias. Por eso usted ahora puede ver parejas de ancianos que tienen 50, 60 años de estar casados y siguen juntos. Que aguante, diría alguien, ¿verdad? ¿Por qué razón están unidos hasta esa edad? Porque se amarraron con lazos de amor. Lea cometió el error de casarse con un hombre que amaba a otra, sabiéndolo. Entonces recuerde, los hijos no son lazos para amarrar a nadie. Jacob respondió, cuidó, enseñó, heredó a sus hijos, pero seguía amando a Raquel. No crea, hermana, si se embaraza de una aventura, ya tiene amarrada a esa persona, no se equivoque. Si usted pensó de esa manera, por eso hoy tiene tantos problemas. Por eso hoy hay tantas madres solteras, porque no supieron esperar en el tiempo de Dios. Las mujeres que pensaron o las que piensan así, ellas son las que resultan amarradas, pero no el hombre. Es por eso que hoy en día existen personas con tremendos llamados de Dios, pero amarrados a los hijos, esposa, todo por no tener una vida ordenada. Lazo número 3, el de Saúl. Estos son lazos tramposos. Libro primero de Samuel, capítulo 18, versos 21 y 23. Aquí vemos otra historia, diferente pero con las mismas consecuencias. David era un joven, era un campeón también. Recuerde que David había matado al gigante Goliat. Y cuando eso sucedió, Saúl se dio cuenta que todas las mujeres, ya me imagino los grupos de mujeres siguiendo a David cantando. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso no le cayó bien a Saúl. Y dijo, no, a este me lo tengo que quitar del frente. Este tiene que desaparecer, pero no me quiero manchar las manos. Saúl tenía una hija, la mayor, llamada Merab. Y le mandó a decir a David, mira, te doy a mi hija, con tal de que tú pelees las guerras del Señor. Saúl, David y Merab. Saúl dijo, se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y elaboró el plan, que según él saldría como él lo había pensado. ¿Cuál fue el plan? Le dijo a David, quiero que hoy seas mi yerno. Aquí está mi hija Merab, es la mayor. Te la daré a ti por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor.
Saúl aparentó estar interesado en las cosas de Dios. David respondió: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O qué es mi familia para que yo sea tu yerno? Aquí estaba al revés la cosa. Imagínense el futuro suegro enamorando al futuro yerno, haciendo convenios quizá a espalda de su hija. Dígale al que está a tu lado: no des el sí, aunque te rueguen. Saúl quería matar a David y dio el plan para él perfecto. Él dijo: David es joven, es inexperto y no podrá vencer a los filisteos, y ellos lo matarán y yo seguiré reinando sin ningún problema. Y ordenó a sus siervos que fueran a enamorar a David también. Y llegaron los siervos de Saúl a hablarle palabras bonitas, dice la palabra. Usted puede imaginarse qué le fueron a decir. Palabras bonitas le fueron a hablar, tratando de convencerlo de que se casara con Merab. Y los siervos de Saúl le dijeron todo eso, lo que el rey les había dicho. El rey se deleita en ti, le dijeron, y todos sus siervos te aman. Cásate con la hija del rey. Pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos informaron a Saúl la respuesta de David. Y Saúl les dijo: díganle, el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos. Qué palabras más bonitas, ¿verdad? Hablaron los siervos en nombre de Saúl, y David cayó en la trampa. Pero vemos que ese plan fracasó. Dice la palabra que llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolanita. Recuerden, hermanos, ningún plan diabólico puede prosperar contra los hijos de Dios, a menos que nosotros lo permitamos. Sigue diciendo la palabra: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Saúl no aprendió la lección. David tampoco aprendió la lección. Nuevamente Saúl ve la oportunidad de deshacerse de David y creo que hace el mismo ofrecimiento. Lo mismo que le había ofrecido con Merab, le ofrece con la otra hija. Recordemos que cuando Goliat retaba a los ejércitos de Israel, Saúl había dicho: al que mate a Goliat, le colmaré de riquezas. Le daré a mi hija por mujer y eximiré de tributos la casa de su padre. Solo que ahora agregó algo más: que me traiga 100 prepucios. Ahora no era que mataran a Goliat. Ahora Saúl quería que mataran a David. Y por supuesto, el ofrecimiento era el mismo. A David lo que más le interesó fue que su padre ya no iba a pagar impuestos. No sé cuánto cobraban de impuestos aquel entonces, pero David dijo: esta es una buena oportunidad. Mi padre, toda mi familia ya no pagará impuestos, quedará libre de esto. Y aceptó el trato. Despertó en David el interés por ser miembro de la familia real. En estos versos hay 3 lazos.
y cada uno de ellos tiene un propósito. El lazo de Saúl, como dijimos, era una trampa. El lazo de David era interés. Y el lazo de Mical era pasión. Note la mentalidad de Saúl. David viene de victoria en victoria, dijo él. El pueblo lo aclama. Saúl preparó la trampa y dijo: le voy a dar a mi hija para que le sirva de lazo y que los filisteos lo maten. David quiso hacerse yerno del rey porque despertó en él un interés. Hay dos puntos interesantes aquí. Primero, Saúl entrega a su hija. Él se dijo: será un lazo, que si se quiere casar con ella, que me traigan 100 prepucios. Y mire, tanto era el interés de David que no le trajo 100, le trajo 200. Pero Dios tenía un plan diferente para David. Lo había escogido para ser rey. Pero él anticipó los acontecimientos y procuró entrar entre la realeza casándose sin amor con la hija del rey Saúl. Segundo, a Mical, su padre le estaba proponiendo a un campeón, pero nunca hablaron. Saúl nunca los presentó. En Mical había un sentimiento por el nuevo joven, el que estaba de moda, el que salía en los periódicos de Israel. Si hubiera televisión en ese tiempo, hubiera salido en todos los canales de televisión, por cable y por cable de paga. Ahí hubiera salido David, al que aclamaban todas las mujeres, al que cantando y danzando iban detrás de él. Pero ella no lo amaba. Los que sentía era una atracción física, igual que Dalila. Era un lazo de pasión, no era un lazo de amor. Imagínense a David, ya había vencido a Goliat. Quizá ella se dijo a sí misma: con David a mi lado, estoy segura, nadie podrá hacerme daño. Todos le temen porque él es un campeón, es popular, es conocido de todos, todos lo aclaman. Pero tiempo después, Mical lo confrontó y quiso avergonzarlo por lo que él había hecho cuando traían el arca del pacto. ¿No es lo mismo que ha sucedido con algunos que se casan sin amor? Que después de algún tiempo los engañan, los avergüenzan, murmuran de ellos, etcétera. Es lo mismo. Pero detengámonos un momento y preguntémosle a los casados. A los casados, ¿están despiertos? ¿Con qué lazo se amarró? ¿O con qué lazo lo amarraron? En ese caso, pídale paciencia al Señor. A lo mejor se amarró por la fuerza, porque cuando se dio cuenta ya no había otra salida. Ahora los solteros, ¿con qué lazo quiere amarrarse? Si piensa amarrarse, abra bien los ojos para no caer en un lazo que lo ate para toda su vida. Algunos creen estar enamorados y dicen: ay, pero si yo lo amo, yo la amo, dice el otro. Y no saben hacer la diferencia entre deseo y amor. Y hay 3 clases de amor. Y eso es bueno que lo sepan los jóvenes y las señoritas. El primero es el amor eros. Esta palabra eros se traduce como afección sexual o amor erótico. El amor que sentía Mical por David era uno de esos, era eros. Es el amor superficial, en otras palabras, pasión.
Número 2, el amor filial, también conocido como amor platónico, amor de compañeros, de amigos, de hermanos carnales o espirituales. Ese es el amor que no le interesa la atracción física. Ese amor es honesto, es sincero, es leal. Ese amor ve las cualidades y las virtudes de la otra persona. No pretende nada carnal, sino ser el mejor amigo, servicial y fiel. Quien tiene ese amor es el que está presente en cualquier situación. Está en las buenas y en las que no son muy buenas. Ahí está. Y número 3, el amor ágape. Este es el amor de Dios, el amor sublime, el amor eterno, el amor que no cambia, el amor que no se termina, el amor que ama sin ver en qué condición está la otra persona. El que tiene este amor es el que ama sin esperar que lo amen. Ama aunque le paguen mal. Ama aunque murmuren de él. Ama aunque lo difamen, lo odien. Él sigue amando. Ese es el amor de Dios para todo el mundo. Dice la palabra que Él nos amó primero. Si hoy le amamos a Él, es porque Él nos dio su amor en primer lugar. Pero en el caso de Saúl, David y Mical, ninguno manifestó esta clase de amor. Quizá eros o filial, pero nunca ágape. El amor de Dios es diferente. 1 Corintios 13, 4 al 8, ahí dice la palabra que el verdadero amor, el amor puro, el amor eterno es sufrido, benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Ese es el amor que en primer lugar debemos buscar. Por último, vemos el lazo número 4, es el lazo de Salomón. Es el lazo de la belleza física. Hay muchos lazos más, pero hoy nos quedaremos hasta aquí con el de Salomón. Usted puede investigar más en la palabra o en la vida diaria y encontrará muchos ejemplos. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, ésta será alabada. Salomón, el rey de Israel, sí tenía mucha experiencia en cuanto a las mujeres. Dice la palabra que tuvo 1000 mujeres. Y llega a la conclusión de que engañosa es la gracia y que la belleza es vana. Eso quiere decir que nada lo llenó, nada lo satisfizo. Por muy bonitos ojos, por muy lindo cabello, por muy linda figura, no lo satisfizo nada de eso. La belleza, el dinero, la fama, la pasión que pudiera tener todas estas mujeres, de las cuales él estuvo rodeado, nada lo llenó. Nada le hizo estar satisfecho. Ese texto que leímos nos debe hacer pensar. Aquí los solteros, hombres y mujeres, deben meditar. Salomón, como dije, era un hombre que sí conocía de mujeres. Y al final podemos verlo quizá desilusionado, porque pensó encontrar un verdadero amor y no lo encontró.
La belleza es transformada al pasar los años. No nos podemos casar por la belleza física de una persona. Esa belleza desaparece. Un cuerpo muy esculpido es transitorio, pero lo que perdura es la belleza interna. Si alguien se casa porque la jovencita es bella, es hermosa, tenga por seguro que va a fracasar. Yo oí un consejo que dieron en alguna oportunidad a un joven y le dijeron: no te cases con una mujer muy bonita, porque no la vas a disfrutar tú solo. Ni te cases con una muy fea, porque luego te va a aburrir. Debemos encontrar el balance. No podemos decir que lo físico no atrae. Claro que sí, atrae. Pero es necesario que veamos si hay belleza interna en la persona que vamos a escoger para formar una familia. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Sí, muy sencillo. Por su manera de actuar, por su manera de hablar, por su manera de hacer las cosas. Vamos a ver si esa persona es bella internamente. Hagamos un breve repaso para que le quede bien claro lo que hoy hablamos. Lazo de Dalila, su atracción fue el don de Sansón, que al final lo dejó olvidado. Lazo de Lea, que pensó que con embarazarse de Jacob podía amarrarlo, y no resultó bien porque él seguía amando a Raquel. El lazo de Saúl, lazos políticos, lazos tramposos, lazos de Mical, lazos de pasión, lazos de David, lazos de interés. Y el lazo de Salomón era un lazo físico por la belleza. Ahora pregunto, ¿cuál es el mejor lazo? ¿Cuál cree usted que es? El mejor lazo es el de Dios. Ese lazo es de amor, es duradero, es eterno. No nos hace ningún daño, no nos engaña, no nos traiciona. Donde todo lo que se hace es por amor, amor sincero, amor verdadero, amor que permanece. Procuremos ser enlazados por el lazo de Dios, porque todo lo que ha hecho Él, lo ha hecho por amor. Ese lazo no se destruye con el tiempo ni por las circunstancias de la vida. Que ese lazo nos una para que en el futuro nos unamos a Él, a alguien, por amor verdadero. Amén.